Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de A5X, un episodio bastante emocionante. También lo digo porque hace poco grabamos nuestro episodio número 100, llevamos 100, 3 dígitos de episodios, lo cual lo hace para mí bastante memorable, emocionante, porque bueno, llevamos ya mucha experiencia, muchos episodios y mucha gente que nos escucha. El episodio 100 fue muy especial porque lo hicimos de una manera diferente, lo hicimos en vivo. Creo que vamos a seguir haciendo algunos así, fue bastante interesante. Y este episodio sigue nuestra serie de cómo crecer de manera profesional en esta era de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es cómo hacer visible el trabajo que hacemos. Ya venimos hablando de varios temas. Vez anterior hablamos de cómo entregar buen trabajo, ¿cierto? De cómo resaltar. Pero hoy vamos a hacer énfasis en cómo hacer que ese buen trabajo que estamos haciendo en nuestros trabajos de verdad se vea. Cómo hacer que la gente correcta también vea el trabajo. Porque creo que eso también va a ser bien interesante, ¿no? No solo que, que se vea, sino quienes ven el trabajo también es bastante importante. ¿Cómo ves tú este tema y cómo ha sido para ti ese proceso? ¿Qué tan buena crees tú que eres haciendo notar el esfuerzo que haces? Es muy particular porque viene mucho por etapas y yo creo que eso es algo que uno aprende en la medida en la que empieza a trabajar realmente. Es decir, cuando uno está comenzando una carrera profesional, muchas veces a la gente le da, no sé cómo llamarlo, le da como fastidio tener que pensar en mostrar su trabajo de una manera estratégica. Y entonces la gente empieza a trabajar mucho bajo la dinámica de que el trabajo bueno se nota, como que no importa que yo no lo muestre, él solito se va a ver. Creo que es algo importante de sacarse de la mente, porque si bien tiene como que qué lindo que todos fuéramos altruistas y no me importa que nadie sepa lo que yo hice y demás, pero eso también hace que tu carrera profesional muchas veces se estanque porque a la Claro. larga un trabajo que es excelente, si no es reconocido, ¿cierto? Si no se ve realmente, no te genera ninguna recompensa. Y esa es una Ujú, realidad. ujú. Tú tienes que saber hacer visibilizar tu trabajo, como bien mencionas, no solamente a la gente, ¿cierto? Ujú. Sino a la gente correcta. Entonces, en mi Claro, carrera personalmente creo que ha sido un proceso. Al principio uno le cuesta más, uno quiere entrar a hacer y que los resultados hablen por sí solos, pero eventualmente uno también tiene que volverse más estratégico y entender que a veces el que más vende también es el que más avanza. sí, Entonces creo que hay que encontrar mucho, sin decir que solo ser vendedor, no es ser un vendedor de humo, es saber encontrar ese equilibrio, lo que hemos hablado en los episodios pasados, entregar ujú, realmente el valor, pero también viene mucho el tema de aprender a vender. ¿Qué opinas claro. tú? Pues yo opino que uno sí ve mucho esa parte del silencio en las personas y esa como falta de voluntad de mostrar o incomodidad mostrando lo que han hecho. Y yo creo que especialmente digámoslo, en el público latino, que dentro de estos libros, que uno de los buenos libros que hemos recomendado acá, que es el Culture Map, Mapa de la Cultura, habla muy bien de que el latino es muy jerárquico, ¿no? Entonces respeta mucho a los superiores, por lo general le gusta como no, como se le dice acá, no pisar los tobillos de nadie y le cuesta un poco dar esta opinión. Los talones o pero no los tobillos, No, imagínate, sería peor, ¿no? pero sí, de acuerdo. Y entonces al latino le cuesta bastante eso y viene siendo este tema de la humildad, ¿no? Es que es uno de los valores que se comunican mucho acá. Y es particular lo que tú decías ahora, porque yo siento que incluso en los líderes de las religiones, y aquí hablo mucho, por ejemplo, de los libros que yo me he leído del Dalai Lama, eh, son como una fuente o un emblema de lo que sería la humildad, ¿cierto? En teoría. Y hasta ellos hacen visible su trabajo, porque sin eso no tienes un mecanismo de llegar a las personas para entregar el valor que tienes que entregar. Y nosotros esta serie que estamos hablando en este podcast, estamos hablando de entregar valor, ¿cierto? Eso es lo que hay detrás de yo tener una profesión. Es el corazón de todo esto, es el poder entregar valor a la comunidad, al mundo, a la sociedad, ¿cierto? Como a través de mi trabajo, de mi profesión, yo entrego valor. Y es muy difícil entregar valor cuando la gente no nota el valor. Hoy tuve una conversación interesante donde una frase es, la realidad es percepción. Y a mí esa me encanta, Sí. porque
porque no existe una realidad que no se perciba. Mm. Y eso, pues por lo menos para nosotros los humanos, y eso me parece que como que resume mucho este concepto. Entonces, si nadie está percibiendo tu trabajo, es casi como si no lo has hecho. De acuerdo. Eso me parece que también ata mucho lo siguiente y es ya desde una perspectiva como líder, ¿verdad? Porque pues también trabajas como líder y he trabajado mucho como líder con gente. Cuando uno tiene un equipo y quiere ir a mirar como quién es bueno, quién es malo en el equipo, hay gente que es muy difícil de evaluar, ¿No? ¿cierto? Porque justamente no se nota, como que uno los ve haciendo cosas, pero no se ven mucho, no se entiende mucho qué se está haciendo. Y lo ato mucho con esta idea que acabas de decir y es sobre la percepción que uno tiene. Y creo que eso lo ata mucho a veces uno tiene gente que puede ser muy buena, pero cuando uno va a ponerlos sobre la mesa y a evaluarlos, lo hace más difícil, ¿cierto? Porque no se tiene tan clara o tan, mm, no sé, tan fácil de encontrar Ujú. las cosas o la narrativa que uno puede como ver de cada una de estas personas. Y muchas veces, por el contrario, uno tiene gente que uno dice, bueno, esta persona de pronto, a veces uno no está muy seguro del resultado o de pronto no sí ve el resultado, pero esta persona habla mucho, pero entonces creo que uno ve las dos caras de la moneda, ¿no? La gente que habla mucho y no se sabe qué tanto está entregando realmente, pero habla tanto de lo que está haciendo como que cae en ese, ¿será que sí está haciendo algo? Y la gente que no habla mucho, pero uno ve que entrega cositas. No sé si a ti te ha pasado, si tú lo has visto con los equipos. Sí, pues yo veo mucho, yo creo que yo lo que más veo es la persona que habla mucho y no entrega nada. Es así se ve mucho. Yo creo que la gente intenta, como que cuando caen en eso de que saben que no están haciendo nada, intentan cubrirlo con palabras, con lo que sea. Entonces, eso sí lo he visto bastante. Creo que es algo bastante común. Y por lo general son como las personas que dan el update más largo en la daily y es como ahí bla, 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 y es como, Entonces sí, eso la verdad sí lo he visto. Y la otra cara de la moneda es que, por lo menos en lo que nosotros hacemos, es muy fácil ver quién está entregando y quién no. Ujú. Entonces, así sea callado, lo que sea, como más introvertido, se ve. Y eso hay gente que no dice mucho y entrega, uf, una belleza. De acuerdo. Digamos que ahorita desde el trabajo que estoy haciendo en reclutamiento puntualmente, también te das cuenta de la brecha que hay cuando la gente escoge un candidato, porque a la larga, para mí eso es muy claro en un proceso de reclutamiento per se. Y mucha gente a lo mejor que nos escucha está buscando trabajo y para encontrar un trabajo muchas veces no se escoge al que es mejor realmente, sino al que se hace más fácil de evaluar. Entonces, es muy sencillo para una empresa tomar una decisión sobre una persona que en la entrevista es capaz de mostrar o de explicar realmente su historia y demás para hacer muy claras las cosas que necesitas saber sobre mí y ponerlas sobre la mesa y calificarlas. Mientras que hay entrevistas que uno dice, esta persona me da un buen feeling, pero evaluarla se hace cada vez más difícil. Y hoy por hoy las empresas también están implementando mucho sus propias scorecards para calificar a la gente, sus performance reviews y demás. Y en ese punto es en donde uno tiene que encontrar cómo hago que mi trabajo sea muy fácil de evaluar, cómo hago que mi experiencia sea muy fácil de evaluar para que la persona que está calificándome, entre comillas, lo vea claramente. Sí, pero yo creo que todo eso va y prácticamente el corazón de lo que nosotros estamos hablando hoy es la comunicación. Qué tan bueno puedes comunicar. Y comunicar es todo lo que es, porque comunicar, bueno, tú escuchas comunicar una vez dices, lo que yo estoy diciendo. Pero no solo es eso, también es lo que estoy escuchando, a qué le pongo cuidado. Entonces, yo siento que entre esas 2 cosas está el arte también de, como lo que tocas decir, de las entrevistas y de qué personas son más fáciles de evaluar versus otros. Ujú, Entonces, un buen comunicador escucha y entiende y él sabe por qué, o sea, sabe por qué está ahí, sabe qué le importa a la otra persona y organiza el speech que va a dar de acuerdo a eso. Una ujú. persona que entonces como que todo eso, y ahí es donde yo creo que estoy como en desacuerdo contigo de lo que dices de que puede ser la mejor persona, ¿no? Yo creo que la mejor persona sí es en gran parte la que más sabe comunicar. Ya. Sí, bueno, creo que ese es justo el punto, ¿no? Para volverte realmente el mejor tienes que saber hacerlo. Si tienes todos los skills y demás, pero no sabes comunicarte, todavía no vas a ser el mejor. Sí. ¿Por qué crees que es incómodo hablar de esas cosas? Porque creo que a mucha gente, y lo acabas de decir también mucho en la cultura latina, le cuesta hablar de
sus logros, por así decirlo. Le cuesta hablar de las cosas que está haciendo en el día a día, le cuesta, llamémoslo, presumir esas cosas que está logrando en el día a día. ¿Por qué crees que eso pasa o de dónde crees que eso viene? Pues viene de ese factor, para mí viene de eso de, es que si yo empiezo a hablar de eso, la gente piensa que soy como, ¿cómo se le dice a eso? Engreído, crecido, ¿sí me entiendes? Entonces viene como con esa connotación de esta persona es, como le dicen acá en Colombia, creída, y la gente por lo general no ve eso como algo positivo. También yo pienso que todo va como en nosotros que hemos hecho como muchas entrevistas, uno entiende la diferencia que hay entre darle visibilidad a lo que uno ha hecho Ujú, y ser un mal comunicador. Yo te doy un ejemplo. Si yo entiendo qué necesita la empresa, yo les voy a contar a la empresa mis logros, no como mis logros, sino cómo lo que yo he hecho le ayuda a la empresa. Y eso es una manera muy diferente de ser percibido porque la empresa entiende que, wow, esta persona en realidad es justo lo que estamos buscando. Nosotros tenemos problema A, B y C y esa persona ha solucionado A, B y C. Y eso es lo que me interesa a mí entender, ¿cierto? Entonces es como, si tú estás en una reunión de esas y lo único que hablas es como de lo bueno que eres en el gimnasio, es como, simplemente o empiezas a decir, como no, es que yo soy el más académico de los académicos, tiene nada que ver con la entrevista que estás haciendo. Digamos que eso se ve mal. Y entonces todo eso me parece que la gente no, lo que hablamos, no se comunica bien porque no entiende, la comunicación empieza con la otra persona. Entonces tú estás ahí, entonces como no, me dan la palabra y empiezo y me desahogo casi simplemente diciendo, no, es que yo, es que yo, es que yo. Horrible, quedas horrible. Pero si tú dices, no, yo he hecho, yo vi en la página de ustedes que tienen eso, me imagino que el reto que ustedes tienen es esto. En casos anteriores yo he, con un equipo. Entonces, como que tú vas así conectando lo que la empresa le duele con tu historia. Y esa es la segunda parte, una historia. A veces la gente cree que hablar de uno mismo es sentarse y decir, bueno, yo he hecho esto y es C. Y es como dar una lista así, es como, qué aburrido, ¿no? O sea, y a la gente le falta ese componente de cómo tejen su historia, ¿cierto? Y eso es como lo más interesante, es la historia. Todos tenemos la posibilidad y la capacidad de construir una historia muy interesante de nuestras vidas. Por más aburrida que haya sido tu vida, estoy seguro que hay cosas que tú puedes aprovechar y puedes darle ese flow, sabor a una y contar una historia. Es como, bueno, sí, ¿yo qué he hecho? Yo hice esto y esto lo hice por un tío, esto lo hice por mi abuela, esto lo hice por la comunidad, esto lo hice por un perrito, por un gato, por lo que sea que yo haya tenido. Eso le empiezas a dar emoción, le empiezas a dar cosas, entonces logras contar una historia y eso también es mucho más llamativo. claro, es hablar mucho de la narrativa. Justamente lo mencionas y me encanta cómo lo planteas, porque inclusive ya cuando tú entras a una empresa también se ve. Están las personas que comienzan hablando del no, yo trabajo un montón, yo me acuesto súper tarde y es como, bueno, sí, pero ¿qué valor estás entregando, cierto? Mm, Le estás dando énfasis a las cosas incorrectas. ujú, Comienza por las cosas correctas. claro. Luego vamos a hablar justamente de un framework que es bien interesante sobre cómo plantear las cosas y de qué manera plantearlas realmente para que sean más útiles. Pero sí me parece que es muy importante eso que mencionas y es, uno tiene que adueñarse mucho de su propia narrativa. Es Total. decir, yo tengo que saber cuál es mi historia y tengo que saber cómo contarla. Y también tengo que saber estratégicamente de qué manera contarla dependiendo de a quién se la estoy contando. Eso me parece que es fundamental y es que la gente de verdad se apropie de su narrativa, que entienda y que conozca y que se haga dueña de su historia. Porque en el momento en el que tú te haces dueño de tu historia, te es más fácil conectarla. Y pues también mucho de lo que hemos hablado en los últimos episodios, tenemos personas, mejor dicho, lo primero es entender qué quiero hacer, a dónde quiero ir, ¿cierto? Tener muy claras esas metas, conocer mucho mis habilidades, entender para qué soy bueno. Y cuando ya yo logro conectar todas esas piecitas y ver también mi historia anterior, es más fácil para mí mirar de qué manera la cuento para que haga sentido con esa meta que yo tengo, con esas habilidades que yo puedo ofrecer. Entonces, creo que uno de los mensajes más importantes de hoy es justamente la gente tiene que saber y conocer muy bien su historia y apropiarse de la manera en la que la cuenta. O sea, hacer ese ejercicio me parece que es súper útil además para cualquiera que intenten sentarse y contársela a quien sea, a sí mismos, escribirla muchas veces puede ayudar, pero darle forma a su propia historia
hace una diferencia gigante en sus resultados, tanto en el trabajo, en el día a día, si quieren ascender en una empresa, como si están buscando un trabajo y están aplicando para una entrevista. Total. Bueno, lo siguiente que hay es justamente lo que mencionaste y es cómo cortamos un poco y sería interesante que de pronto tú hagas un par de frameworks o nos cuentes un par de frameworks entre lo que es el hablar de mi trabajo y el hablar de mí como individuo, ¿cierto? Que es lo que en realidad está mal. Lo que sería como poner el foco en mí como persona y poner el foco en mi trabajo como protagonista. Sí, yo soy una persona, a mí, curiosamente los frameworks no me gustan mucho. Soy bastante simplista. Entonces yo tengo frameworks, pero son sencillos. Hay uno que saco de un libro, de los libros más famosos del mundo mundial. Es el de, que yo sé que todos tienen una copia de este libro que alguien les dio, que el colegio, la universidad. Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. How to win friends and influence people. Y entre más logres descubrir eso, más bien estás. Entonces, hay gente que yo he visto que en las entrevistas, por ejemplo, conmigo, llegan y me dicen como: "Me estuve escuchando sus podcasts, estuve haciendo tal cosa", y empiezan a decir: "No, yo también me conecto mucho con el público latinoamericano, con el sueño de tal". Y eso yo lo valoro mucho porque es alguien que se preparó, es alguien que dijo, es alguien que tiene ya esa intuición o el conocimiento de decir, estar a una, si yo voy a ir a lo que sea que yo vaya a ir a una entrevista, uno siempre dice, ¿qué, quién es la otra persona? ¿Quién es la empresa? ¿Qué les gusta? ¿Cuál es un tal? Y uno se mete por ahí y es Ujú. mucho más fácil construir cualquier tipo de narrativa, porque la narrativa también, como te digo, la narrativa tú eres dueño de la narrativa, la puedes moldear como quieras. Claro. Entonces, eso me parece que es para mí el framework básico y es antes de cualquier cosa, o sea, si yo tengo una reunión, la que sea, paren y digan, ya pensé en el otro. Voy a contar esto desde los puntos de vista de que necesita esa empresa. Y si la respuesta es sí, listo, ya van con un 80% de ganancia. Si la respuesta es no, van mal, van con un 80% perdido. Mm. Para mí el framework más importante y lo más interesante que la gente puede tener algo súper claro que no lo hacemos y uno se da cuenta que uno no lo hace, es eso, tener claro qué son las cosas que le importan a la otra persona, Ok. Puedes ponerlo en un ejemplo práctico. Algo que se te ocurra así, como algo que hayas visto recientemente de alguien que lo haya hecho mal o que lo haya hecho muy bien. ¿no? Por eso yo te doy el ejemplo de cuando lo he visto aplicado en mí, y es eso, es candidatos, el candidato que es muy bueno o que es bueno llega y dice dice eso, no, mira, yo los estudié, yo vi que ustedes hacen eso como empresa. Me interesó mucho, me parece que es un área muy interesante por esto, por esto, por esto. Sé que el reto a veces debe ser muy difícil para ustedes y uno es como, sí, sí, tienes todo, ya, o sea, uno ya dice, ok, y después se mete por algo personal y no, te busqué y en LinkedIn tienes un podcast y me escuché un par de episodios, estoy muy de acuerdo con A, B y C y uno es como, wow, ya genera como esa conexión. Eso me parece que es algo muy bueno. Y es interesante que el mejor candidato pueda coger de ahí y arrancar con su historia. Es decir, lo que yo he hecho es importante según lo que veo que ustedes tienen, porque yo he trabajado 5 años en empresas de finanzas, llevo tanto tiempo en startups, me encanta empezar desde cero, como veo que ustedes necesitan, me encanta yo mismo entregar valor, o sea, como que lo conectan con lo que uno está haciendo y es como, uf, sí, esta persona es. Y el candidato malo es el que viene y empieza a contar cosas que no tienen nada que ver con lo que están haciendo. Entonces, también es eso, ¿no? Y me ha pasado, y es como que entran y es como, no, sí, yo soy un PhD, yo soy el más estudioso, yo soy el más académico, yo hago research de un montón de cosas que no importan, que yo no entiendo ni siquiera qué me está diciendo, y empiezan a hablar así, 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 y es como, sí, eres muy apasionado de eso, pero estás hablando solo de algo que te importa a ti. En esta conversación, eso que estás diciendo no importa para nada. Estás literal mostrando eso y es como no. Y yo, por ejemplo, yo no, hay gente que dice como, no, cortan la reunión y es como, no, 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 disculpa, que tengo más preguntas para hacerte, ¿cierto? Y eso, y yo lo he visto también. A mí eso me parece que tampoco son, o sea, no diría que son buenos entrevistadores, como si la persona está ahí haciendo su rant, yo digo, listo, tengamos 30 minutos y yo lo dejo, porque algo que me parece a mí muy importante
es entender cómo la otra persona gestiona Cómo su está tiempo. repartiendo su tiempo. Si tiene 30 minutos y se la gastó toda en la primera pregunta diciendo un montón de bobadas, listo, o sea, seguro, seguro estás descalificado, o sea, seguro. No tengo por qué cortarte. Si tú no te cortas, no tienes ese, como ese criterio de decir, wow, estoy aburriendo a esta persona con 30 minutos de algo totalmente irrelevante que yo hago en mi vida, no, no vas a pasar. Y yo no tengo ni siquiera por qué llevarte, ¿no? ¿Sí me entiendes? Eso antes me dice también, si la persona sabe, hay personas que sí, candidatos que son y son muy buenos ellos mismos llevando la reunión. Yo los dejo y yo digo, wow, es una persona que seguramente se puede autogestionar. Porque nosotros, eso es como, por ejemplo, y aquí lo digo, para los que estén escuchando y tengan una entrevista en Fuse, algo que me parece a mí que es muy importante es la autogestión, que la gente sepa ir sola, que no tengan que estar ahí a que uno les coja de la mano y todo eso. Entonces, desde la entrevista uno dice, ah, bueno, esta persona es muy buena porque mira, toma el control, lleva la reunión a un buen lugar. Es una persona que lo va a hacer también en el trabajo. Una persona que entra es como, no tengo preguntas y si me preguntas qué hago, me demoro media hora. Sí, No, total. Eso me parece que es bien importante. La gestión del tiempo durante una entrevista también dice un montón. Y ahí, por ejemplo, me voy a, porque listo, esto es como en todo el ambiente de las entrevistas y cuando estás empezando o buscando un trabajo. Pero ¿cómo cambia eso cuando ya hablamos del trabajo interno? ¿Cierto? Es decir, la forma en la que tú visibilizas tu trabajo. Porque es importante saber visibilizar el trabajo. O sea, porque no es solamente ser estratégico y buscar cómo moverme dentro de la empresa, sino también es ser responsable con lo que tú estás haciendo. sí. Por eso, el, lo más estratégico que uno puede hacer siempre, sea estratégico o a mí me cuesta mucho ver la diferencia y yo sé que mucha gente lo ve así, pero a mí me cuesta mucho ver la diferencia entre cuando uno habla de ser estratégico y de ser y de entregar valor real. A veces la gente dice, no, ahí es una persona que es muy buena como manipulando o haciendo cosas, pero no entrega nada. Yo no lo veo de esa manera. Yo creo que la estrategia es entregar valor. O sea, eso es parte íntegra y no existe una sin la otra. Entonces, ¿a qué voy con eso? Cuando tú entras a un lugar, tú estás ahí para entregar parte de los valores que se manejan en 5 Infuse, es entregar valor extraordinario. Eso a mí me parece que es la clave de una startup, la clave de una persona de tipo startup. Y para eso tú tienes que entender cuál es el valor final que entrega esa empresa. Eso es importante y no sabes cuánta gente no ve eso. Y eso yo siempre lo veo y por ende los errores que yo he cometido han sido porque creo que la gente también es similar. No es como uno cree que la gente es como uno y eso es malo. Hay mucha gente que no tiene ni idea qué hace la empresa y eso me sorprende. Yo digo, o sea, ¿cómo no entiendes cómo genera valor la empresa? Entonces, tampoco entiendes dónde estás tú parado para generar valor para la empresa. Y todo eso es un grado de conciencia que uno tiene que tener para uno decir, listo, la empresa genera valor de esta manera y yo dentro de esa empresa, dentro de todo ese sistema, yo aporto y la manera en que yo ayudo a generar ese valor y que yo genero valor es esta. Y genero valor con la conexión con esta persona de esta manera, con esta persona de esta manera. Y eso es algo que es clave internamente. Entonces, así mismo como cuando estábamos empezando, ahorita hablando de cómo conseguir un trabajo, es cómo pones a esa empresa y a esa otra persona primero y empiezas a hablar desde ahí. Cuando estás internamente es exactamente lo mismo, porque tú estás ahí es para generar valor. Entonces tú entiendes qué necesita la empresa, tú entiendes qué necesita el fundador, tú entiendes qué necesita la persona con la que estás trabajando para que generen valor en conjunto. Entonces los libros que yo siempre te digo son cosas muy puntuales que yo saco de los libros. Entender el otro libro, el de Customer Value Chain, brutal, es buenísimo, porque tú entiendes cuál es el valor y el valor adyacente que genera una empresa y te puedes mover ahí y puedes hacer que todo lo que hagas esté conectado al valor. Cuando tú vas a hacer algo y está ahí conectado al valor, es fácil demostrarlo porque tú sabes que lo que hiciste está ayudando a entregar valor. Casi ahí en eso sí es verdad que el trabajo, digamos que habla solo, que fue lo que empezamos a hablar antes. Pero no es que solo sea el trabajo, porque es la capacidad que tienes de conectarlo con la empresa y con el valor que hay. Ujú. Entonces, cuando tú estás ahí y haces y empiezas desde ese punto, todo lo que vas diciendo y todo lo que vas haciendo se conecta con el valor de la empresa. Sí se vende muy solo y casi que lo único que tú haces es ir mostrando exactamente cómo esto se conecta con el valor. Y cuando la gente ve que tú entiendes eso, es como, wow, o sea, no, esta persona es. Ok.
Y ahí tengo una pregunta que me parece que es bien interesante y más porque yo sé que la comunicación, especialmente en el ambiente remoto, cuando hay momentos de mucho foco y demás, se desprioriza demasiado. Sí, es la gente entra a hacer, pero le cuesta mucho comunicar también. Si tú no comunicas lo que hiciste, ¿cierto? A tu equipo en general, ¿cómo estás afectando o qué carga estás poniendo sobre tu equipo? ¿Cómo así? Sí, en el momento en el que, o te lo pongo así, si alguien de tu equipo, Sí. una persona a la que tú estás liderando, hace las cosas pero no las hace visibles, no las pone realmente, no te deja saber, no te comunica que las hizo, ¿qué carga está poniendo sobre ti como su líder? Si una de las personas con las que yo no está dando visibilidad a su trabajo, ¿qué carga pone sobre mí? La carga de tener que ir a descubrir el qué es lo que se ha hecho. Y eso es súper fundamental. Me parece que eso es algo que es importante que la gente sepa para que entienda que no es simplemente si yo quiero crecer o si yo quiero hacer más o en realidad comunicar las cosas que tú estás haciendo, comunicar las cosas que tú estás creando, el valor que estás generando es súper importante porque la gente muchas veces se acostumbra a que yo lo entrego y ya ellos, eso se va a notar, alguien lo va a ver, alguien lo va a encontrar, pero el trabajo que le estás poniendo a los demás para encontrar el valor en lo que hiciste es también un problema para los demás. Entonces, si tú no eres consciente de compartir esas cosas, también tu trabajo se vuelve irresponsable porque estás faltando a la mitad, que es dejarle saber a la gente que lo hiciste. Entonces, eso me parece súper importante para que a la gente también le quede claro que más allá de sonar, mejor dicho, más allá de querer crecer o de querer moverse dentro de la empresa, es fundamental que como team member, ¿cierto? Como miembro de un equipo realmente sepas que es súper importante comunicarte, Ujú. comunicar tu trabajo, aprender a hacerlo visible para que a tu equipo no le toque ir a buscar tu trabajo. Entonces, eso es otra cosa que creo que es súper importante para darle como cierre justo ese pedazo de por qué es importante darle visibilidad y demás. Y bueno, hay un framework que me pareció interesante y son los 3 niveles de visibilidad que puedes dar. Y creo que ahí entra mucho el tema de en qué etapa es importante visibilizar tu trabajo, cómo es importante visibilizarlo y por qué es importante visibilizarlo. Mm. Entonces, se habla mucho de los 3 niveles que son la visibilidad operativa, la visibilidad estratégica y la visibilidad capacitativa. Esa palabra me gusta. Entonces, la primera es la visibilidad operativa y es que sepan qué estás haciendo realmente. Y es muy básico, es entender realmente qué es lo que tú estás haciendo en este momento para que los demás logren alinearse con que estás trabajando en lo que es, con que lo que tú estás haciendo va a terminar por desbloquear otro milestone de trabajo, con lo que tú estás haciendo, cómo se conecta con los demás. La visibilidad estratégica es entender por qué es importante eso que estás haciendo, que ahí ya se ve otro nivel de seniority, ¿cierto? Que es lo que hablabas ahorita. Y es saber decir, ok, yo estoy haciendo esto y lo estoy haciendo por esto. Entonces tenganlo presente. Y la tercera es la visibilidad capacitativa, que es justamente entender de que eres capaz. Y ahí viene el nivel en donde la gente que realmente quiere crecer logra crecer, porque es no solamente comunicar qué estoy haciendo, porque es importante lo que estoy haciendo, sino también lograr ponerlo sobre un framework de dar a entender todo lo que yo soy capaz de hacer, para que tú también veas ese potencial en mí y mi trabajo sea más fácil eh, sí, de relucir, por así decirlo. Entonces, ¿hay alguno en particular que a ti te parezca más descuidado en general en el día a día en la empresa, con tu equipo? ¿Hay alguno que te llame la atención, con el que no estés de acuerdo, que no te parezca importante? No, yo creo sí, pero lo estoy viendo como desde el y yo creo que eso cambia mucho, ¿no? En el día a día, porque yo siento que hay un problema con esto, ¿no? Hay muchas personas sí es muy difícil entender qué están haciendo. De verdad, me cuesta mucho porque yo soy, como te digo, yo soy una persona que conecta mucho, muy rápidamente en lo que hago con un resultado. Y hay gente que no. Hay gente que como que solo hace algo, pero no No nadie entiendo sabe por qué, qué. ni por qué, ni qué. Pues más, hasta uno dice, bueno, el por qué lo entiendo. Sí, pero qué estás haciendo? O sea, ¿cuál es el resultado de esto? En- entonces, eso me genera a mí y es algo que he estado pensando bastante, porque hoy en día, y yo quiero como ahí dar como un paso hacia atrás y como ponerlo, hacerte a ti como el planteamiento y que tú también me digas acá en vivo cómo lo ves, Ajá. porque
Hay algo que me parece súper particular de lo que ha sucedido últimamente. Todo esto lo estamos conectando también con lo Ok. específico de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial a mí me parece que ha hecho mucho más evidente los top performers de los normales, por decirlo de una manera. O sea, lo que nosotros siempre hemos llamado A-players versus los que no. Y ya es un momento en el cual es tan visible como el valor extraordinario que genera un top performer versus uno que no. Entonces es como de días a semanas o a meses la diferencia. Y es algo que me parece a mí como bastante increíble. Entonces yo justo estoy en ese punto donde estoy entendiendo justo cómo se ve, como el peak, y entendiendo cómo se lleva a las personas hacia ese peak. Entonces, lo que tú me preguntas aquí con este tema, como con esto, me cuesta diferenciarlo de lo que te acabo de decir. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué te lo digo? Porque como esto también es tan nuevo, uno a veces puede también cometer un juicio de que las personas no son A-players, cuando es más bien que todavía no han descubierto la herramienta. De igual manera, también siempre he ido como back and forth en eso, porque también digo, bueno, un A-player es justamente una persona que descubre esas cosas rápido. Entonces, eh, eso me cuesta, porque yo veo que la gente se queda en una capa, o se han quedado en una capa más política o más donde se habla del trabajo, pero no se hace el trabajo. Ujú. Y eso me parece que ha sido muy loco con la inteligencia artificial, porque hoy en día para mí es más trabajo hablar del trabajo que hacer el trabajo. Y eso me parece extremadamente loco, ¿cierto? Sí. Entonces es como el tiempo que yo me demoro dando la dirección a un humano y teniendo el resultado de esa dirección es más largo que el tiempo que yo me demoro dándole la dirección a un agente y entendiendo el resultado de esa dirección. Entonces eso me parece que es el punto de tensión que yo noto hoy en día con esto. Y algo que yo pongo esas tres etapas que tú das de la operativa, la estratégica, la capacitativa, y yo digo, wow, es que es tan diferente como el player hoy en día está demostrando qué hace, por qué lo hace y de lo que es capaz versus los demás. Es algo totalmente como día y noche. Ujú. Bueno, de esto que acabas de decir, me parece que es interesante también el hecho de que todavía cuesta mucho trazar esa línea y algo que puede ser útil, ¿cierto? Como para que lo implementes con el equipo y con la empresa y demás en el momento en el que te parezca práctico, como para quienes están en este punto en donde dicen, uff, sí, yo sé que yo estoy haciendo cosas, pero no sé ni cómo explicarlas, ni cómo ponerlas en un framework o cómo venderlas para que suene mejor. Hay varias cosas que se mencionan y creo que todo eso va mucho hacia el día a día y la visibilidad más operativa, que es justamente el que estoy haciendo. Algo que a mí personalmente, y eso lo hacemos mucho en la empresa en donde estoy ahora, en Lupa hemos comenzado a implementar justamente una cadencia de vamos a hacer un display de lo que estamos haciendo. Y el display de lo que estamos haciendo lo hemos estado corrigiendo porque tiene que ser muy corto y tiene que ser muy sencillo, porque si no, estamos vendiendo humo. Me parece chévere y esto personalmente lo he aplicado y con la AI también es cada vez más fácil porque uno cada vez trabaja más con la AI y la AI cada vez más sabe más sobre lo que yo hago, que me ayuda más y más a generar inclusive esto de manera automática. Y es siempre cerrar con tres líneas muy básicas que son que cerré, ¿cierto? O sea, que completé, que terminé el día de hoy para que yo también pueda decir esto ya lo cerré en tu end, que hoy en día también pasa mucho que te quedas 3, 4, 5, 6 días haciendo cosas, pero no cierras nada. Puede mostrarte que hay una falencia operativa, que la planeación no está siendo buena porque las tareas están siendo demasiado grandes y una tarea demasiado grande es difícil de completar. Bueno, puede ser diferentes cosas. Si no estoy cerrando, algo está mal en mi trabajo. El segundo es, ¿qué estoy haciendo justo ahora? Es decir, terminé eso, que tengo en este momento activo, especialmente en un proceso y en proyectos puntualmente, si se trabaja con un Kanban, si se trabaja con cualquier otro framework de trabajo, ¿cierto? Si estás trabajando, ¿en qué cosas estás trabajando? Que hoy en día con AI ya no tiene que ser una a la vez, pueden ser varias, pero ¿cuáles son las que estás activamente trabajando? Y fuera de eso, también ser muy claro en dónde necesitas ayuda, que es otra cosa que la gente tiene que aprender a hacer. Muchas veces pasa que la gente espera que yo diga, no, sigo haciendo esto, sigo haciendo esto, sigo haciendo esto. Es como, ¿y por qué sigues haciendo eso? No, estoy súper bloqueado.
porque no alzaste la mano, porque no pediste ayuda. Entonces, acostumbrarse a tener eso como una tercera línea también ayuda a que la comunicación fluya un montón, porque entonces te permite a ti realmente entender nuevamente que tu trabajo sí está avanzando, poniéndolo sobre el framework de qué cerré hoy, que tienes claro en qué estás trabajando, ¿cierto? Que es qué estoy haciendo activamente y que estás pidiendo ayuda de manera proactiva si la necesitas. ¿Quién te está bloqueando? ¿Dónde estás necesitando a alguien? ¿Qué reto te estás encontrando? Para que también tu líder pueda empezar a mentorearte a ti de la manera correcta. A ti te está faltando esto. Todo el mundo está con un problema ahorita porque necesita desbloquearse de X, de Y, de Z. Y ahí se encuentran muchísimos patrones que son útiles tanto para el individuo, el que lo está escribiendo, para hacer un autorreconocimiento en su trabajo, como para el líder, porque el líder también empieza a tener esa visibilidad y a entender de manera más estratégica cómo ayudarle a su equipo, que es algo fundamental en cualquier proceso de liderazgo. Y la otra, ¿cierto? Que también me parece que es importante, es aprender o acostumbrarse siempre a tener cosas como que highlightear. Y es siempre que vayas a tener un one-on-one con tus líderes, y para quienes nos escuchan también, siempre que vayan a tener un one-on-one con sus líderes, tengan preparado al final de su one-on-one algo que quieran resaltar, ¿cierto? Como un, hey, estos son mis logros de la última semana para que se vean y se visibilicen con tu líder de una manera mucho más explícita, porque si se trabaja en un ambiente remoto, también pasa que a veces no se encuentran los espacios de visibilizar el trabajo. Entonces, encuéntralos, sé proactivo y prepárate para visibilizarlos también en esos espacios que tienes hoy por hoy. No sé de ahí comentarios. Te veo muy pensativo. Sí, sí, estoy pensando mucho en lo que te digo. O sea, yo siempre, y siempre te lo he dicho, y creo que lo más genuino que nosotros tenemos en estos podcasts, y lo hemos dicho desde el podcast uno hasta el podcast 101, 102, 103, es lo que nosotros hablamos acá. Sí tiene un componente de que lo estudiamos, sacamos libros, frameworks y todo eso, pero lo principal es toda la experiencia y la reflexión que hacemos de aplicar esto día a día en donde nosotros lideramos. Entonces, mi hacer esto me, y lo que vas diciendo me genera a mí muchas, como te digo, más preguntas que respuestas y comentarios, y es todo alrededor de eso. Y obvio lo que dices como lo puntual es a tener esas oportunidades de highlightear lo que haces. Yo, por el contrario, pienso que en el trabajo remoto solo es más fácil ver el que no está haciendo nada, porque yo siento que en el trabajo presencial también se pierde mucho la relación, ¿cierto? En la relación, en cómo que expresan, que es tan buena gente, en que hace reír. En el trabajo remoto ni siquiera tienes eso. En el trabajo remoto tienes o entregas o no entregas. Y uno ve que no entrega, ¿cierto? Entonces, eso es como el trabajo particular que yo veo. Y la invitación con esto y con el tema de visibilizar el trabajo, para mí, lo principal, yo vuelvo al punto, yo soy una persona que en inglés se llama como First Principles Thinker. Más que tener frameworks en mi arsenal, yo tengo son los principios básicos que me guían a mí a tomar y a hacer las cosas. Entonces, y creo que es muy bacano que tengamos los dos como esas maneras diferentes de mostrar y de hablar de esto, porque yo, por el contrario, hay algunas personas que van a tomar nota de lo que tú dices y los frameworks les van a servir. Y hay otros que dicen como, lo que dice este man me sirve a mí. Y lo que yo digo es la manera en que yo cojo eso. Y eso es algo que siempre lo he dicho. Yo no estoy ahí para mostrar o highlightear el valor a un jefe. Yo siempre, nunca he pensado que tengo jefes. Eso es lo primero, ¿cierto? Yo tengo socios. Y lo que yo voy a hacer es demostrar y mostrar cómo lo que yo estoy haciendo genera valor para el negocio, ¿cierto? Eso es como de first principle. Y lo que yo hago en el día es enfocarme en eso y quitar cualquier tipo de bloqueo, cualquier tipo de cosa para entregar lo que ya sé que es lo que hay que entregar. Entonces, ese es como el framework o el proceso que yo llevo para entregar eso. No hay frameworks, no hay como eso, sino que es simplemente coger y ir por lo que te dije al principio. ¿Cuál es el valor extraordinario que se puede entregar acá y entregarlo? Sí, de acuerdo. Pues yo lo veo mucho más como una idea como que coexiste completamente, ¿no?
Ya como tú decidas o como tú decidas ponerlo frente a tu comunicación y tu narrativa es lo que es importante. Si tú lo quieres poner sobre una narrativa donde yo no se lo estoy presentando a mi líder, lo estoy poniendo sobre el beneficio que hay para la empresa o el beneficio que esto genera para la empresa, es todavía más estratégico porque lo estás haciendo al nivel de socio, que Ujú. está perfecto. Pero creo que igual es más un tema de cómo cada quien se dueña de su narrativa. La idea sigue siendo la misma y es, tienes que saber comunicarla. Si no la comunicas, quedas en las mismas, ¿no? La comunicación lo es todo. Entonces, ¿qué te llevas de este podcast? Yo me llevo este podcast, como claramente lo hemos visto, muchas preguntas y preguntas que seguramente las resolveremos en los próximos podcasts. Así que las personas, la invitación siempre es a que sigan viendo y vean cómo estas preguntas se van respondiendo con los resultados que vamos logrando nosotros en nuestras respectivas empresas. Y también la invitación, yo siempre hago la invitación porque a mí me gusta mucho escuchar, así como hicimos en el podcast en vivo que hicimos, me gusta escuchar las opiniones de nuestra audiencia. Y con eso me gustaría, porque la gente puede decir: "No, estás hablando mucha mierda, eso no es así", y también entender cuáles son las posiciones de diferentes puntos de vista, que creo que tú me das muy buenos puntos de vista divergentes, diferentes, y personas de mi equipo también. Y eso me gusta porque yo las pienso y yo digo: "Guau, sí, hay que justamente ver las cosas y ver cada uno de los puntos de vista, o sea, ver a través de los ojos de la otra persona", que es justo lo que yo dije al principio, ¿no? ¿Cómo haces para ver desde las otras personas? Entonces, ese es como una de las enseñanzas que yo me llevo de esto. Entonces, sí, ese es principalmente. Súper. La primera y muy importante, hacer visible tu trabajo no es una cuestión de egocentrismo, no es una cuestión de vanidad, será decir, es una cuestión de responsabilidad. Tú tienes que saber visibilizar tu trabajo y tienes que hacerlo porque la comunicación, como lo acabas de decir, lo es todo. Y la segunda, que me parece que también es muy importante y es una tarea importante para la gente que se está preparando para cualquier conversación, es adueñarse de su narrativa. Mm, Tienen que hacerse dueños de su historia, tienen que saber contar su historia y nunca está de más ponerle sazón y ponerle misterio a la historia, entonces aprendan de verdad y aduéñense de verdad de su narrativa porque eso hace la diferencia en cualquier historia que vayan a contar. ¿de acuerdo? Así es. Hasta la próxima. Chao, chao.